vamos a hablar de seguridad y de inmigración. Y además va a ser con dos personas muy expertas, con mucha experiencia a sus espaldas y con un gran poder, con un gran altavoz en este sentido. Así que os voy a pedir un fuerte aplauso, pero primero digo los nombres y luego aplaudimos. Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, y Josema Vallejo, vicepresidente también de Una Policía para el Siglo XXI. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, estrenamos formato, ahora ya estamos en modo tertulia, pero no para apalancarnos, ¿eh? Yo sé que ya os han dado cuerda durante la comida, así que yo os voy a tirar un poquito más de la lengua. Como decimos, seguridad e inmigración, vamos a tocar muchos temas. Tenemos temporizador, bueno, tenemos bastante tiempo todavía para dialogar, pero sí que me gustaría empezar, Samuel, aprovechando que te tengo a mi vera para lanzarte ya el primer melón, ¿no? Vosotros habláis, ¿no?, desde el punto de vista con ese eslogan, ¿no?, de Una Policía para el Siglo XXI, más que un eslogan, ¿no?, es un movimiento, podríamos decir. ¿Cuáles son los principales desafíos, a tu juicio, que enfrenta el modelo policial actual en España? Desafíos tenemos varios. Primero, que nuestro modelo policial está obsoleto. Nosotros seguimos persiguiendo al torete y al vaquilla, y el torete y el vaquilla ya no están por la calle, pero nuestro modelo policial sigue diseñado para ese tipo de delincuencia. Segundo, en Europa se ha llegado desde hace 2 décadas más o menos, dependiendo del país, una nueva realidad criminal. Ha tenido impacto en varios países europeos y nosotros la estamos sufriendo desde hace 6 o 7 años. Esa nueva realidad criminal nos lleva a un escenario no conocido probablemente por ninguna generación viva, excepto aquellos que vivieron la guerra. Nosotros todavía no hemos visto lo peor. De hecho, no estamos ni cerca de haber visto lo peor, porque si algo nos demuestra el modelo comparado es que las ciudades y los países explotan con la segunda y tercera generación. Eso ya lo ha vivido Francia, pero no lo ha vivido España. Es decir, que a nosotros nos queda todavía mucho camino, lamentablemente, porque nuestros líderes políticos, los que están al frente de las instituciones, no despiertan. Y esto nos aboca a un futuro muy negro si no hacemos algo cuanto antes mejor. Europa se ha transformado, hay un ítem del que nadie ha querido hablar. A nosotros hablar de él nos ha costado la carrera. Ahora ya habla prácticamente todo el mundo de él. Bueno, si asumimos ese coste, si gracias a eso le vamos a dejar un mundo mejor a nuestros hijos. La inmigración ilegal desbordada, los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, han cambiado barrios, han cambiado ciudades y han transformado países. Nosotros los estamos sufriendo desde hace pocos años y hay territorios en España como Cataluña y el País Vasco que están viendo una transformación evidente de nuestra cultura, de nuestras dinámicas sociales, de nuestra seguridad, de prácticamente todo. Porque si no logras crear un entorno de seguridad, ¿qué tienes? Ni tienes economía, ni tienes libre comercio, ni tienes absolutamente nada. Tienes cuatreros por los caminos, asaltadores, corrupción, eso es lo único que tienes. Y cuando no logras imponer tu autoridad, siempre viene un tipo violento que acabará imponiendo la suya, que puede ser desde la criminalidad más tradicional, la mafia, la nueva criminalidad organizada, los flujos de trata de seres humanos que han incluso en algunas rutas sustituido a los flujos de tráfico de drogas del siglo XX, o, más peligroso aún, el fanatismo religioso, la sharia, que ya se está imponiendo en algunos barrios. Nuestra civilización se construyó dentro de muros, dentro de murallas. Los muros no son odio a lo de fuera, son amor a lo de dentro. Tienen puertas abiertas. ¿Usted quién es? Yo vengo de Persia y vengo con sedas. Pase. ¿Usted quién es? Yo vengo de la Anatolia y vengo con estos cacharros para vender. Pase. Ahora bien, si a lo lejos ves a 50 jinetes encapuchados y a caballo, cierra las puertas. Es evidente que tienes que cerrar las puertas. Y si no los cierras, cuando se derriban los muros, tienes que ser consciente de que se acaba la civilización. Es así de sencillo. Vivimos en la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Todo el mundo que huye de algo en el planeta Tierra, todos huyen hacia Occidente. Por algo será. No podemos permitir que repliquen sus mundos en nuestros mundos porque sus mundos son estados fallidos. Así que
Antes mucha gente decía esto de, bueno, que vengan y respeten la ley. ¿Cómo que vengan y respeten la ley? La ley ya la respetamos todos. ¿Qué quieres por respetar la ley? ¿Que te dé un cacahuete? No, que vengan y respeten la ley, nada. Que vengan, respeten la ley y se integren en nuestras dinámicas sociales y en nuestra cultura. No podemos permitir crear estados paralelos. Sabemos por Francia, sabemos por Suecia lo que supone la creación de estados paralelos donde imponen su cultura y sus dinámicas sociales. Así que lo siento. Mira, yo no te pido que creas en mi Dios. No te consiento que cierres una calle, tires alfombras y reces al tuyo. No te pido que entres en mi iglesia. No te consiento que tapes la cabeza de niñas de 12 años antes de entrar a nuestros colegios. Si lo entiendes bien, si no, patada en el culo y billete de vuelta. Seguridad es el tema de esta mesa. Mentabas, ¿no?, esa seguridad. De hecho, Óscar, cuando nos estaba hablando de la confianza, ¿no?, por ejemplo, la pérdida de confianza en el dólar, la seguridad da esa confianza. Esa confianza es básica y bien decías, ¿no? Al final también tenemos que coger el ejemplo que nos dan otros lugares donde ya hay varias generaciones. Ahí vemos que efectivamente si no hay seguridad tampoco atraemos. Si queremos atraer inversión, estamos en un foro económico, ¿no? Estamos hablando de esa capacidad de retención, de talento, de inversión. Sin esa confianza y, por tanto, sin seguridad en primera instancia, se nos borra todo lo demás. Importante, por tanto, este mensaje, el respeto, sí, pero recíproco. Muy, muy, muy importante en ese sentido. Claro, y tú decías, ¿no?, defender y dar este tipo de mensajes nos ha llegado casi a costar la carrera. Vamos a hablar de una policía para el siglo XXI. Josema, ¿cómo nace esta asociación? Entiendo que también parte, pues, de ese núcleo común, de esa voz común que compartís vosotros, que queréis trasladar y, por un lado, pues, cuál es el historial, ¿no?, cuál es el recorrido, cuál es el germen de esta asociación y qué medidas deberían llevarse a cabo para implementar esa reforma necesaria integral del sistema de la policía en España. Claro, pues muy buenas tardes a todos. Una policía para el siglo XXI nace de la incomprensión, como nace este foro también de la incomprensión, de mucha gente que se siente etiquetada e incomprendida. Están aquí los agitadores, están aquí los conspiranoicos, están aquí los criptobros, los liberales, ultraliberales, neoliberales, todo etiquetas que han utilizado desde los medios, llevan dando con esto la turra semanas para que la gente que venga aquí se sienta de alguna manera impedida a formar parte de este grupo de incomprendidos, ¿no? Cuando hablamos... Claro, cuando hablamos, Marta, del liberal, a nosotros nos gusta decir el liberal nace o se hace. Digo más, el liberal es probable que lo hagan al liberal, que lo hagan. Este ciudadano que nunca se había planteado qué son esos conceptos del Estado mínimo, del Estado máximo, del Estado social, que ni los conoce ni le importa, lo único que sabe es que necesita una serie de recursos sociales, para algo paga unos impuestos, no pocos además, pero esto nace del inconformismo y nace de hacerse preguntas. El liberalismo, yo les doy una definición rápida, el liberalismo nace de hacerse preguntas, de cuestionarse por qué alguien que percibe 2.000 euros, pongamos por ejemplo, de repente se da cuenta de que 1.000 euros van para, o mejor dicho, son extraídos por un gobierno que los dedica a amplificar el Estado. No se pregunta nada mientras tiene las calles limpias, mientras tiene las calles seguras, mientras percibe una serie de servicios. Pero llega un día que se da cuenta de que las calles están sucias, de que va a urgencias, se tira 5 horas esperando y cuando por fin la atienden le echan la bronca porque tenía que haber ido al centro de salud. ¿De dónde se cree, señora, que vengo? He ido ya 3 veces. Su hijo llega a casa un día. ¿Qué tal las matemáticas, hijo mío? Pues 2 por 2, 7, pero acabo de recibir una charla de un señor que me ha hablado de la deconstrucción de nuevas masculinidades. No entiende bien qué pasa. A ver. Y ya, amigos, el colmo llega cuando de repente en su
piso obrero de toda la vida que le costó 30 años pagar, pues el bajo se lo han ocupado y le han instalado un narcopiso y llama a la policía una semana y otra semana y otra semana y la policía acude, porque acude, pero no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde ya se acaba todo porque su mujer y su hijo bajan con miedo la escalera y dice hasta aquí hemos llegado. De repente me vuelvo liberal, ultraliberal, neoliberal, estoy harto de pagar impuestos para absolutamente nada. Y aún llega el Estado representado por el Gobierno y le dice: por culpa de gente como tú, que sois ultras, está el Estado como está, os estáis cargando el estado del bienestar. Y Antonio, el charcutero que lleva ahí toda la vida, dice: es culpa mía, ahora yo resulta que soy un ultraliberal. Esa es la estafa que nos están haciendo todos los ciudadanos. Y por eso hacemos muy bien en estar hoy aquí, etiquetados, señalados y a veces marginados. Ya va siendo hora de que nos rebelemos. Y termino, perdón, porque me has preguntado por las fallas del modelo policial. Las fallas del modelo policial son las mismas fallas que todo el resto del sistema. Estar dirigidos por una serie de personas que, como esta enchufada que había en el Centro de Seguridad Nuclear, que dice que tener muchos conocimientos, pues que puede ser incluso contraproducente. Pues nada, señora, enhorabuena y diríjanos una panda, pues bueno, no quiero ni decir lo que son. ¡Viva la UCO! Un matiz importante, Josema, porque la que habéis liado en un momento, ¿eh? La gente viene con energía de la comida. Es la hora de la siesta, es la peor hora en la que nos podéis haber llamado. Nos quedan 30 minutos. Vamos a despertar a todo el mundo. Podéis corear. ¿Qué habéis bebido en la comida? Josema, un matiz importante, porque creo que a veces cuando se descontextualiza algo se malinterpreta. Y lo sabemos, y sobre todo quienes trabajamos con la información. Hay veces que quieres trasladar un mensaje y quien no quiere captarlo no lo capta y ya está, y a veces tienes un tiempo limitado, ¿no? Hablabas de los impuestos. Efectivamente, si nosotros sabemos a dónde van a parar esos impuestos, una persona normal, si ve que esto se reinvierte hacia su bienestar, no se va a negar o cerrar en banda a pagarlos o contribuir de esa forma, ¿no? Lo digo porque cuando se habla de impuestos siempre parece que nos movemos, ¿no?, en esa línea de o estás a favor o en contra. Bueno, es que depende, ¿no? Depende de hacia dónde están yendo, ¿no? Si yo veo que efectivamente mis calles están limpias, seguras, etcétera, oye, pues contribuimos todos, ¿no? Al final queremos hacer comunidad. Bien. Entonces, simplemente porque, bueno, por echarte un capote, porque a veces parece que dices impuestos y o estás a favor o en contra, ¿no? Bueno. Josema, ¿cuál es el riesgo de mantener, volviendo un poco, ¿no? Sobre todo porque Samuel nos hablaba de esas nuevas realidades, de los nuevos modelos criminales, como estamos en una generación en España algo más temprana. Claro, esto pasa un poco también como la educación, ¿no? Que cuando tú comparas tu modelo educativo con el de tus padres, resulta que ellos seguían una temática muy similar. Y dices, ¿cómo puede ser que nos separen 30 años de distancia y yo esté replicando exactamente lo mismo que tú? ¿Qué pasa con la policía, ¿no? Con un modelo operativo que sigue anclado en los años 80. Cuando surgen estas nuevas realidades, ¿cuál es el problema principal, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de mantener ese modelo? Pues que evidentemente, y a nadie se le escapa, que ninguna empresa podría producir hoy con los mismos sistemas o con los medios de producción que fabricaba el siglo pasado. Evidentemente Porsche no fabrica como fabricaba hace 70 años, ni Ferrari, ni siquiera esas industrias que tienen una manufactura o producen de forma más tradicional, salvo que esa manufactura les aporte un valor añadido. Esto lo ha entendido todo el mundo, lo ha entendido desde el más pequeño autónomo hasta la empresa multinacional más importante. Sin embargo, los servicios públicos no lo han entendido. Se les llena la boca de las nuevas tecnologías, de la digitalización, la sede electrónica, excluyen a una enorme parte de la sociedad del acceso a la administración pública que debe servirles, no el ciudadano servir a la administración, y con el modelo policial pasa exactamente lo mismo. Samuel lo ha apuntado y hace un resumen que me parece brillante. El torete ya no está, el vaquilla ya no está, Falípero Paja ya no está, y lo que tenemos son organizaciones criminales altamente tecnificadas que esas sí operan como la más puntera de las organizaciones empresariales, adaptándose, careciendo de burocracia, prescindiendo de todo el tipo de decisiones operativas que son jerarquizadas, aunque tienen jerarquía, prescinden de esa burocracia y, por tanto, sus decisiones son rápidas y ágiles. En los cuerpos policiales, en la administración, eso no está funcionando así. Por lo tanto, siempre van a ir varios pasos por delante de nosotros. Importante. Bien decías, ¿no? Todo el entramado, digitalización, temas burocráticos. Efectivamente, ahí también necesitamos una evolución constante y una actualización, ¿no?
Pasando a otro tercio, liderazgo. ¿Qué tipo de líderes, qué tipo de liderazgo necesitan hoy los cuerpos policiales para adaptarse pues, a esas nuevas criminalidades y a la sociedad actual? Porque no es la misma de hace 20, 30, 40 años. Esa es una de las grandes fallas, la ausencia de líderes. ¿Y por qué? Porque la política lo ha contaminado todo. La perspectiva política se impone a la profesional, la perspectiva profesional no existe, está anulada, y el que pretende imponer la perspectiva profesional es cancelado y perseguido. Nosotros vivimos una época, digamos, de altos niveles de bienestar, baja delincuencia, a finales de los 90, principios de este siglo. Europa vivió muy buenas épocas, el París de Aznavour, de la Bohemia. Ese París ya no existe, es el París de Saint-Denis. Entonces hay que entender que las cosas han cambiado. David Berengueras, compañero Mossos d'Esquadra, cuenta esto de los líderes muy bien. Dice, el mundo solía estar regido por aquellos guerreros dispuestos a ir a la guerra, a jugarse la vida, a jugarse el tipo. No eran solo líderes militares. La Europa de los Césares luego también regían la vida civil. Y él hablaba de halcones y palomos, es decir, los halcones, los que se iban, tenían una mala vida y generalmente corta, y cuando volvían lo único que pedían era que se les respetara, ¿no? Porque enseguida se tendrían que marchar a otra guerra. ¿Qué pasa? Que la Europa pacífica, la Europa tranquila de varias décadas hizo que demasiados palomos se disfrazaran de halcones y llegaran a la cúspide de pirámide de los cuerpos policiales. Porque un político mediocre quiere un palomo, un tipo sumiso, que diga siempre sí guana y que tape sus porquerías. No quiere un halcón, no quiere un tipo que se enfrente con espíritu crítico y le dé una perspectiva profesional. No quiere un fontanero que te saque del lío. Evidentemente, eso lo quiero yo. Yo quiero un halcón que al político que está metido en un lío, has metido la mano en la caja, vas a venir detenido, te voy a engrilletar yo. Yo, que soy el director general de la policía, ponte por un ejemplo, te voy a engrilletar yo como metas la mano en la caja. Ellos no quieren directores generales así. Por eso los directores generales de la policía y la Guardia Civil no son policías con experiencia, mérito, capacidad y antigüedad, sino son dos tipos del partido. Tienen el carné del partido, protegen al partido, no protegen ciudadanos. Y aquí hay que entender también, me ha gustado mucho la charla de Marcos de Quinto, que ha empezado hablando, porque a veces se confunde Estado y Gobierno, y es verdad que esto es gigantesco, pero ¿qué es gigantesco aquí? Si Estado cada vez hay menos, en realidad. Si te paras a pensar, la tercera autoridad del Estado es del partido, el fiscal general del Estado imputado es del partido, los tribunales superiores, todos escogidos por los partidos, correos, no sé qué, no sé cuánto, el director general de la policía que me persigue a mí es del partido. Al final, no es que haya mucho Estado, es que hay mucho gobierno, y por nuestro sistema político, que no se parece en nada al americano, si hay mucho gobierno, hay mucho partido. Y el partido no son las élites, aquellos consejos de sabios que regían la comunidad, reflejados en consejos de ancianos, que eran los que más conocimiento tenían del entorno cercano y tomaban las mejores decisiones. Que no, que son personajes de una película de Torrente, que son Ábalos y esta gente los que toman las grandes decisiones. Claro. Entonces, yo pido un Estado mínimo pero fuerte. Marcos de Quinto habló de la triple seguridad, interior, exterior y jurídica, jueces, militares y policías, y además, por el nivel de bienestar al que hemos alcanzado, hay que garantizar la sanidad y la educación. No digo proporcionarla, digo garantizarla, que es algo diferente, ¿no? Y eso es más allá de eso, chiringuitos para que Irene y Pan gasten nuestro dinero, para eso, evidentemente no, nos cerramos en banda. Tenemos un problema con nuestros políticos, que son gente soez, incompetente, incapaz y que ha medrado entre intrigas palaciegas y despachos de poder, dando puñaladas, traicionando a todo el mundo, no tienen límites éticos. Cuanto primero la ciudadanía despierte de esta pesadilla, primero saldremos de ella. Y de hecho, y lo hablaremos, probablemente lo tocaremos también en otras mesas, en otras entrevistas, hay una enorme desafección política y también de medios de comunicación, también va a ser uno de los temas, ¿no? Pero esa desafección está anclada y por desgracia no es algo tampoco tan reciente, es algo que se ha ido extrapolando hasta el punto, ¿no? En el que estamos en estos momentos. Bueno, efectivamente, esa desafección en algún punto se transformará en hechos, esperemos, ¿no? Porque la desafección es simplemente un sentimiento que tenemos en general cuando estamos con esa indignación o ese sentimiento, ¿no? Josema, aunque esta os la voy a trasladar a ambos, ¿qué implica
también hablando un poco del inicio, ¿no?, de esas nuevas realidades criminales, desde vuestra experiencia, que ciertas zonas puedan convertirse en zonas de confort criminal. Se trata de un fenómeno creciente, que no reciente, porque ya hemos visto casos, ¿no?, que podemos tomar como ejemplo, pero es creciente. ¿Cuál es vuestra perspectiva? Empiezo por ti, Josema. Bueno, una zona de confort criminal no deja de ser un tumor que le sale a una sociedad. Pero a diferencia de lo que ocurre con cualquier tumor, con cualquier problema diagnosticado en una empresa, en una sociedad, incluso un problema sanitario, el tumor se extirpa. En algún momento nos han convencido o han intentado convencernos a una mayoría social de que es permisible e incluso deseable que determinados tumores se expandan y se metasticen. Eso es una zona no-go. Una zona no-go es aquella zona que cuando el turista llega a tu ciudad le dicen mejor ese barrio no vayas porque no hay nada que ver. Pero realmente no es que no haya nada que ver, es que en ese barrio corres peligro cierto de ser robado, de ser atracado. Y después de toda esa fase a la que no se ha prestado atención, una zona no-go es aquella donde la autoridad formal del Estado-nación ha sido sustituida por una autoridad informal aportada por esa nueva sociedad que se ha implantado aquí, como una célula tumorada. Llega el imán, llega el capo de la mafia, llega el capo de la banda, se establece en esa zona y dice aquí la ley la pongo yo, pero no solo pone las normas, también pone el enjuiciamiento. Él pone el Código Penal y pone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta pone el Código Civil, porque él es el que determina lo que se hace, cómo se hace y dónde se hace. Y nada escapa a su control, nada ni nadie escapa a su control. Hemos visto, nos hemos hartado de ver, amigos, películas y series donde está el chiquito este con la motocicleta dando vueltas al barrio. Ese es su sistema de control y su sistema de información. Los ojeadores que están arriba en las azoteas. Eso es una realidad. La información se va transmitiendo hasta que le llega al patriarca, le llega al capo de la banda y él decide qué se hace en un tema de drogas, pero también decide que se hace en un tema de un matrimonio. No se confundan ustedes, incluso decide que se hace en un delito de honor. Y esto que solo veíamos en películas y en series está ocurriendo en nuestro país hoy. Hay matrimonios forzados, hay chicas a las que les están haciendo ablaciones, hay torturas, hay contenedores donde encierran a personas y las torturan por tráfico de drogas. Bueno, y parece que no los queremos ver. Marcos de Quinto ha estado hablando también antes del Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo. Cuando nosotros escribimos nuestro segundo libro, España, zona de confort criminal, nuestro editor nos decía, oye, pero esto que habéis puesto aquí, ¿es cierto o es una elucubración vuestra que estáis mal de la cabeza? No, oiga, solo hay que googlear un poco, hay que interesarse. Estamos viviendo ahora mismo los albores de un narcoestado. El narcoestado dará paso al terrorismo, narcotráfico, o sea, narcoterrorismo, y ahí es cuando la sociedad acabará. Y esto que nos parece tan lejano ha ocurrido en México, ocurrió en Colombia, ocurrió en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador. Se puede revertir, pero sería deseable que antes de revertirlo procuráramos que no se iniciara ese proceso. Perdona, ¿cuáles son las primeras señales que habéis atisbado? Matan a 2 compañeros en el estrecho porque los mandan a navegar con un patito de esos que flotan en la playa. La ola para arriba, para abajo, matan a 2 compañeros, no pasa nada. Están embistiendo continuamente a compañeros del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, los narcos con vehículos pesados, los están embistiendo constantemente, no pasa nada. Las narcolanchas surcan el Guadalquivir, no pasa absolutamente nada. Todos los días se están desmantelando guarderías donde se está almacenando la droga, donde se almacenan las petacas, o sea, el almacén de combustible. Aquí no pasa absolutamente nada. No sé qué es lo que tiene que pasar. No sé qué es lo que tiene que pasar para que alguien diga, son señales. Me parece que las señales son bastante evidentes. Samuel, sí. Fíjate que hay un momento en el que se pasa, como ha dicho Josema, de esa zona de confort criminal a la zona no-go, que es a la zona a la que no queremos llegar porque allí hemos perdido la autoridad, ¿verdad? Y hay señales, claro, él dice algunas. ¿Por qué la mafia italoamericana es el sistema más perfecto de criminalidad del siglo XX? ¿Por qué domina ciudades de millones de habitantes durante décadas? Por 3 cosas. Porque controla alcaldes, jefes de policía y estibadores, unions, sindicatos de estibadores de los puertos por donde entra la mercancía. Por esas 3 cosas. España, año 2025. Máximo responsable de Guardia Civil, Puerto de Valencia.
detenido, operación narcotráfico, reunido con narcos en un restaurante. Barcelona, mando Policía Nacional, detenido en una operación con narcos. Estibador, uno de los más famosos del puerto de Barcelona, un tiro en la cabeza a plena luz del día mientras desayunaba. Y políticos corruptos, los que quieras. Narcos, políticos corruptos, estibadores asesinados. Si alguien no ve lo que va a pasar, pues chico, ya... No sé qué más podemos decir nosotros, Señales hay a patadas, pero políticos en Europa que han mantenido el discurso de la negación, que han perseguido a los policías que los han denunciado, que han negado el problema hasta el último momento, los tenemos a patadas, a izquierda y a derecha, a patadas. Y mientras subían las violaciones a niñas, ninguno cambió su discurso. Cuando bajó la intención de voto, solo ahí cambiaron estos sinvergüenzas su discurso. Te iba a hacer una pregunta, pero se me ha ido. Si te digo la verdad, mientras estabas hablando... Porque lo estamos haciendo tan bien, te has quedado... Claro, es que... He recuperado. Cuando decías, tenemos políticos a izquierda, derecha, no están haciendo nada. Las señales son claras, lo estáis viendo, nos lo estáis diciendo. A ver, aparecieron, Marta, 20 millones de euros en una pared. Sí, pero yo como periodista digo... ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no se está haciendo nada? Yo quiero saberlo como periodista y como ciudadana. ¿Cuál es el motivo? El motivo es evidente. Mira, aquí hay una serie de factores que impactan de forma directa en el incremento exponencial de la criminalidad violenta. Esa serie de factores han sido negados sistemáticamente por los grandes partidos europeos para que no tuviera coste político el asumir que se habían equivocado. Es decir, que si tú te planteas, disculpa Samuel, tenemos un problema y en 10 años este problema nos va a estallar en la cara. El problema se llama A, B y C. Y yo digo fascista, racista, xenófoba. ¿Cómo cuando estalle el problema o se acerque ese estallido voy a reconocer yo que tenías razón? Pues los políticos siempre piensan en su poltrona, en las siguientes elecciones, no en la siguiente generación. Y ese es un problema que tenemos y que, por lo tanto, como además, siempre lo hemos dicho, imponer el coste necesario, imponer la autoridad necesaria para revertir este problema, que se puede hacer en España muy rápido, mucho más rápido que en Francia, tiene coste. Para un político tiene coste. David y Miguel Ángel nos los pasaron por encima. ¿Coste? ¿10 minutos de telediario? ¿10? ¿Quién dimitió? ¿Quién cesó? Absolutamente nadie. Si David se da la vuelta y le pega un tiro entre ceja y ceja al narco, se te levanta medio país mañana. Abusos policiales, torturas, eran chavales haciendo el tonto, no habían hecho daño a nadie, se te levanta medio país. Si se hubiera dado ese escenario de David disparando, probablemente el delegado del gobierno y el director general hubieran dimitido y hubiera tenido coste para el político que estuviera al mando. No quieren asumir ese coste, no lo quieren asumir, porque no están pensando en las siguientes generaciones, están pensando en las siguientes elecciones. Y para las siguientes elecciones, para nuestros hijos, sería muchísimo mejor que David se hubiera dado la vuelta y le hubiera pegado un tiro entre ceja y ceja. Y ahora a la salida hay un coche de policía que ha enviado Marlaska esperándonos. Me ha gustado que apuntes a una cuestión, que es la visión cortoplacista de la clase política. Por desgracia es así. La visión es cortoplacista y se centra en las próximas elecciones, pero nadie sustenta una reforma que pueda llegar más allá de su mandato. ¿Por qué? Pues porque entonces no me llevo el mérito en el lapso de tiempo que yo tengo, ¿no?, para trabajar. Esto pasa en muchos países, no solo en España, pero es una realidad que tenemos ahora mismo en la clase política. Josema, ¿qué aprendizajes podemos extraer de modelos policiales de otros países que sí podamos tomar como buen ejemplo, que hayan conseguido, si es que los hay, reducir esa criminalidad sin vulnerar derechos? Aprendizajes todos. Todos, los malos y los buenos. Claro. Todos los ponentes estupendos que han estado antes aquí nos han aportado su conocimiento y muchos nos han dicho lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque son genios, son magos, tienen bolas de cristal. No, estudian desde su conocimiento académico la perspectiva de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, dicen, bueno, puede pasar esto, tenemos un rango de incertidumbre, nos podemos equivocar más o menos, pero esto es lo que va a pasar. A nosotros nos pasa lo mismo, no somos ni genios de la lámpara ni nos hemos puesto a frotar la bola. Estudiamos, vemos lo que hay, hemos comparado con otras sociedades. Suecia, Francia. Yo recuerdo exponer en mi facultad el modelo social sueco está fracasado, es un
una sociedad fallida por la base, precisamente por un Estado máximo, o como dice Samuel, por un gobierno maximizado que procura extraer todos los recursos posibles del ciudadano para darlos a un Estado que parece ser infinito para ¿qué? El subsidio, la paguita, la vivienda social. ¿Para quién? Para individuos que no solo no quieren aportar nada, sino que no tienen la más mínima intención de colaborar en el futuro de esa sociedad. Suecia como sociedad ha caído, Francia ha caído. Yo recuerdo cuando en los años 90 contaba mi experiencia en Francia, la gente no me creía. Sí, señores, hay gente en los barrios con Kalashnikov. Tú ves muchas películas, creo que hoy no lo duda nadie. Deberíamos aprender de que esas sociedades fracasaron gracias al excesivo buenismo, al excesivo progresismo y a la excesiva política de subsidios, y deberíamos aprender también que se puede evitar eso. ¿Cómo? Tenemos el modelo del Salvador. El modelo del Salvador parece ser que ha recuperado unos sistemas de bienestar social razonables y lógicos. ¿Cómo? Persiguiendo la delincuencia, ni más ni menos, persiguiendo la delincuencia. Fíjense ustedes qué locura más absoluta. ¿Y a qué se lanza todo el mundo? A hablar de los derechos de los criminales. Nadie recordó los derechos de las víctimas, ninguna organización habló nunca de los derechos de los ciudadanos, pero se han lanzado todos en tropel, en masa, a atacar al gobierno por los derechos de los criminales. Samuel y yo no estamos esperando a que llegue un Bukele, no estamos esperando a que metan a todas las bandas en prisión. Creemos que hay un estadio previo que puede evitar que el poder de las bandas sea máximo. En países como Colombia, en países como El Salvador, el poder no era del gobierno, el poder era de las bandas criminales. En Colombia, Pablo Escobar se construyó su propia prisión. ¿Qué hizo Pablo Escobar? Intentar medrar en política. Cuando no lo consiguió del todo, no consiguió sus fines, cambió y forzó a determinados políticos para cambiar la legislación. Cuando no pudo, se construyó una cárcel, se metió en la cárcel y cuando se aburrió de estar en la cárcel con todas las comodidades, se escapó. Bueno, creemos que hay una forma de atajar esto y es con un modelo policial gestionado por verdaderos expertos, gente que entienda de la materia. Ninguno de ustedes podría dirigir su empresa ni su negocio o se dejaría operar por un médico que no tiene ninguna experiencia. Todos queremos a los mejores gestores. Hombre, creemos que es de justicia y debería ser una exigencia que nuestros gestores por lo menos supieran gestionar. En el modelo policial es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de aumento de la criminalidad, está claro que a veces en la ciudadanía necesitamos también tener herramientas, ¿no?, para poder incluso nosotros mismos poder forjarnos pues una visión con criterio basada en datos, ¿no? No simplemente en los mensajes que nos trasladan aquellas personas que tienen esa experiencia. Pero bueno, al final a todos nos gusta como tener la información de primera mano, o al menos de formación profesional, a mí como periodista me gusta, ¿no?, basarme también en eso. Entonces, Samuel, ¿cuáles son para vosotros los datos que son esenciales para entender esa evolución real de la criminalidad en España, ¿no? Esos datos están disponibles para la ciudadanía. ¿Con qué herramientas podemos nutrirnos nosotros para tener un conocimiento basado en esa información directa? Mira, el relato, que es al fin y al cabo lo que tiene esta gente, el relato, cuando le quitemos eso, que es lo que estamos haciendo aquí, no tienen nada. Detrás del relato no hay nada, solo tienen degradación moral, miseria, persecución, nada. Pero el relato saben mantenerlo y dedican muchos millones a mantenerlo. En esto de las cifras, las estadísticas, para que la gente valore realmente qué tipo de criminalidad tenemos, la verdad es que tienen éxito. Nosotros nos hemos partido la cara para que la ciudadanía sepa dónde estamos. Y eso a ellos es lo que les duele. Lo que este señor y yo hacemos, hace 20 años era imposible, porque no había nuevas autopistas de la comunicación, que son nuevas autopistas de libertad. Y a mí nadie me iba a llamar para un telediario, absolutamente nadie. Luego, lo que hacemos hoy era imposible hace 20 años. Vamos a aprovechar que hoy lo podemos hacer. ¿Cuándo acaban con mi carrera? Yo llevo diciendo lo mismo y este hombre lleva diciendo lo mismo una década. Acaban con mi carrera cuando salgo de la Asamblea de Madrid de enfrentarme a un diputado de Podemos y a otro del PSOE, y las visualizaciones de ese enfrentamiento tienen 3 millones de visualizaciones. Cuando la sociedad entiende, este tipo ha dejado en evidencia al del PSOE y al de Podemos. Y yo no tengo la culpa que me pongan a gente lista, que no me pongan a estos dos, ¿sabes? Si me ponen a gente con más capacidad, discuto, elevo el nivel.
Pero uno de ellos me pidió cifras, esto que estás diciendo tú ahora. Y claro, ahí han tenido éxito. Todavía hay gente que cree que en los 90 o en los 80 había más criminalidad que ahora. Todavía hay gente que lo cree porque el drogodependiente de la esquina, cuando llegaba por el barrio, le quitaba una libra, le sacaba una cheira y le pedía una libra, 20 duros, que era lo que yo llamaba el impuesto revolucionario. Cuando salía de mi barrio ya lo llevaba preparado, toma. Y luego ya me iba a salir con mis amigos, ¿no? No tiene nada que ver. El Torete y el Vaquilla, empezamos hablando de ellos, delinquían por un pico. Cuando se chutaban, se sosegaban. Nunca delinquieron por estatus y poder. Siempre supieron que no iba a tener estatus y poder. Los que hoy sustituyen al Torete y al Vaquilla, los aluniceros de Madrid, no luchan por un pico, no delinquen por un pico. Delinquen por estatus y poder, marcan territorio, controlan mercancía. Eso eleva la violencia muchísimo. Estos tipos cierran reservados de las mejores discotecas de Madrid. En el reservado de al lado están los jugadores del Real Madrid. Viven en chalés, los mejores aluniceros de Madrid, viven en chalets en el norte de 700.000 euros. No podemos seguir cerrando los ojos y haciéndonos creer por la cantidad de manipulación que sufrimos que la delincuencia sigue igual o sigue estable. Empezaron con los homicidios. Los homicidios consumados no suben. Claro que no suben porque la ciencia médica de primera respuesta avanza tanto que cada vez se salvan más vidas. Te apuñalan, llega un móvil que es un hospital con ruedas, entras estable en el hospital, ¿vale? Pero se han triplicado los intentados. Triplicado. Estamos en cifras intentados y consumados de 1.700 homicidios. Ni en el peor año de ETA de los 80 había cifras así. Y encima sabemos que incluso esas cifras son mentira. Porque cuando vas, por ejemplo, al primer trimestre de Madrid municipio, en el balance de criminalidad oficial, Madrid ciudad, primer trimestre, y te da 21 homicidios, 15 consumados y el resto intentados. Pero vas a SAMUR y preguntas por las activaciones de SAMUR por herida de arma blanca o arma de fuego, la mitad de las cuales han necesitado ingreso hospitalario, y te dan 111. 111. Luego, nos están mintiendo. ¿Y por qué ese descuadre? Es lo que te quería preguntar. Porque nos están mintiendo, porque convierten... Mira, convertir un homicidio... Yo te apuñalo, ¿vale? Si te apuñalo en el corazón, eso es un homicidio. Si no te mueres, en grado de tentativa. Pero la tentativa es un grado del delito, no un delito. No se puede separar. No, de hecho, en el resto del sistema estadístico de criminalidad no se hace con ningún delito porque es trampa. Pero estos han dicho, ostras, si sube tanto la criminalidad, ¿cómo engañamos a esta gente? Vale, yo te apuñalo. Aparece la UBI móvil en la Cruz Roja, está allí. A ti te salvan la vida. Ese delito, como ya no es un homicidio consumado, ¿se puede pasar a la casilla de lesiones? Probablemente se pueda pasar a la casilla de lesiones. ¿Y la casilla de lesiones a quién le importa? A muy poca gente. Tú vendes que los homicidios no suben. Falso. Las agresiones sexuales, antes de la llegada de este gobierno, antes de los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, eran 1.700, 1.800. Estamos en 5.000. Estamos en 5.000. ¿Y ahora qué? ¿Los derechos humanos de los que hablaba Josema? ¿Los derechos humanos de quién? ¿De quién? 5.000 niñas violadas. Yo soy el escudo de los derechos humanos de esas niñas. Y si tengo que quitarle a los violadores hasta el último derecho, así sea. Nos quedan 5 minutos, así que voy a aprovechar para algunas preguntas que podáis responder a ambos o que puedan abrir también debate, ¿no? En este caso, por cómo está construida la narrativa, por el avasallamiento de mensajes contradictorios que a veces recibimos como población. Yo creo que los periodistas tenemos un poco también la labor, ¿no?, de intentar desgranar lo mejor que podemos dentro de cada uno de su especialidad, ¿no? Yo hablo por la economía y por eso también os planteo tantas dudas, ¿no?, sobre este asunto que no es, por ejemplo, la dinámica habitual. Pero ¿cuáles son las medidas que vosotros proponéis para fortalecer esa confianza entre ciudadanía y las fuerzas de seguridad? Porque es una confianza que se ha visto mermada y además... no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero también es verdad que va fluctuando, ¿no? Y esto, pues en algún punto deberíamos volver a unificarlo, ¿no? Josema, ¿cuál es tu perspectiva? Transparencia en los datos, fundamental. Lo que ha explicado Samuel no lo explica nadie. Cómo lo que eran homicidios acaban por arte de birri-birloque convertido en lesiones. Más transparencia. Que nuestras familias sepan si tienen una manzana al lado a un agresor sexual que ya ha matado o ha violado, el pequeño Alex Lardero, La Rioja, su asesino y agresor sexual, ya había agredido sexualmente a una vecina, ya había matado a otra mujer y, sin embargo, estaba en libertad. Hoy condenado a esa prisión permanente revisable que tantos derechos vulnera. Probablemente el día de mañana, cuando todo el mundo se olvide de él, habrá algún informe que diga que este señor puede reinsertarse. Transparencia en registro de criminales, fundamental.
Transparencia en quién nos está gestionando, lo hemos dicho desde el principio. Yo quiero saber si quien me dirige, quien dirige la gestión de mi profesión, sabe algo de mi profesión. Yo no confío en un médico que no ha operado jamás. Yo no confío en un albañil que jamás ha construido una casa, ni en un arquitecto que jamás ha proyectado un plano. Mi gestor profesional tiene que ser el mejor de nosotros, el que más dignidad tenga, el que más honradez, y que cuando el político le diga vete por esta línea que está torcida, que tiene altos y bajos y que tiene saltitos y que tiene atajos, le diga de eso nada, yo voy por la línea recta porque yo trabajo para la gente. Eso lo dice muchas veces Samuel. Trabajas para la gente, no te equivocas jamás. Trabajas para el jefe, te equivocas, y cuanto más jefes, más te puedes equivocar. Hay que asumir un mea culpa, decir que este modelo de burócratas de traje y corbata y burócratas de uniforme, ¿verdad? Hay que transformarlo y llenar la cadena de mando de guerreros. Cuando eso suceda, entonces es verdad que hemos perdido confianza, es verdad, hay que asumirlo y hay que entonar el mea culpa. ¿Por qué? Porque en demasiadas ocasiones hemos sido fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Y eso hay que cambiarlo, ya está, hay que cambiarlo. Y ya para cerrar, me gustaría preguntaros, empiezo contigo, Samuel, un minutito cada uno más o menos, ¿qué elementos del actual sistema creéis que priorizan la protección institucional frente a la ciudadana? Todo el sistema está hecho para proteger estructuras de poder y discursos políticos. Y por eso se implementó la libre designación, para acabar con el mérito, la capacidad y la antigüedad operativa. Los funcionarios en el siglo XIX, a finales en el siglo XX, los que más memorizaban eran los mejores. Cuando llegaban a un sitio, todo lo que tenían en la cabeza les servía para buscar soluciones. Hoy tenemos móviles, tablets, hoy tenemos toda la información aquí. Sin embargo, los sistemas de memorización siguen siendo los que te elevan a la cúspide de pirámide. Da igual los detenidos que yo haya hecho, da igual las veces que me la haya jugado, da igual los méritos que tenga, la carrera que tenga sacada de criminología, no me da ni un punto, ni un punto. Memorizar textos, así se escala. ¿Y qué es memorizar textos? ¿Qué es? A ti te dan un tocho así para ascender de textos y es leerlos y luego reproducirlos en el examen, ¿no? Es decir, lee, reproduce, lee, reproduce, lee, reproduce. No te cuestiones. Si el este pone la B, pon la B. Aunque tú sepas que es la C, pon la B porque si no suspendes. Absorber y repetir, absorber y repetir, absorber y repetir. Lleva eso a la vida real. ¿Qué significa? Escuchar y obedecer, escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. No levantes la cabeza, no critiques, obedece. Nosotros vamos a transformar eso si nos dejan. Vamos a crear una carrera horizontal de especialistas que nos saquen de esta. Josema, tu perspectiva entonces. Entiendo que comulgas con lo aportado por Samuel, pero para cerrar como conclusión. Para cerrar esto, simplemente, y yo creo que es necesario, dar un aplauso y un agradecimiento a la gente valiente que invierte su tiempo, su dinero, como Marc, como Víctor, su capital, su esfuerzo, todos los amigos que estáis hoy aquí, desde el autónomo que pone su dinero al funcionario, que también los sé muy comprometidos, al trabajador por cuenta ajena, a todo el mundo que sabe que el lugar en el que hay que estar es aquí, como hemos empezado diciendo al principio. Aunque nos etiqueten a todos, es la única forma en la que ellos pueden definirnos etiquetándonos con una etiqueta despectiva. Hoy estamos aquí los valientes, hoy estamos aquí los que vamos a cambiar todo esto. Marta, un aplauso para ti, un aplauso para Marc, un aplauso para Víctor y para todos los que estáis aquí, que sois los verdaderos protagonistas. Mañana le decís a Milei que grite que viva la UCO, carajo. Y ahora yo os voy a pedir, Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallezco, vicepresidente, que me trago, de Una Policía para el Siglo XXI, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir vuestro saber, por ser tan generosos con todos estos mensajes que nos habéis trasladado. Y a la audiencia os pido, por favor, un fuerte aplauso como se merecen, por favor. Muchas gracias. Right about